Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, Honduras. Valoro extraordinariamente su gentileza de dedicar una hora del domingo para recibirnos en casa. El 15 de septiembre es una fecha particularmente especial para nosotros, los hijos de esta tierra hermosa. Nuestra patria, nuestra amada patria. El 15 de septiembre de 1821 decidió por el autogobierno, por la soberanía, por desatarse las amarras del Marqués de Isinena, que diría el poeta, y decidir su propio futuro. Hoy, 199 años después, estamos en los albores de 2 siglos de historia republicana. ¿Qué es la patria? ¿Cómo podemos servirla de mejor manera? ¿Qué significa el tesoro de tener nacionalidad? ¿Acaso es que los hondureños tenemos identidad y no lo sabemos? ¿Se puede construir patria todos los días? Son muchas inquietudes las que tenemos este domingo y vamos a planteárselas a una de las mentes prodigiosas más brillantes de este país. Hombre de servicio público, ha sido funcionario, probablemente eso sea lo menos importante de su carrera. Lo más importante es que es un hombre inteligente, un patriota, una persona que alumbra con sus puntos de vista, opina sobre casi todo, incluso metiéndose en temas en donde probablemente no se espera su opinión. Ilustre académico, historiador, hombre inquieto, buen conversador. Está hoy con nosotros el distinguido intelectual don Juan Ramón Martínez. Gracias por aceptar nuestra conexión este domingo. Buenas noches, Darío Vanegas. Es un honor estar aquí contigo y especialmente para hablar de este tema tan importante, la nación, la patria, la independencia, la nacionalidad y el compromiso que los hondureños tenemos con esta nación, la única que nos podemos llevar a la boca y que es tan grande como la imaginamos y como la queremos. ¿Puedo edulcorar esta conversación con un dibujo en honor a usted, señor Martínez? ¿Puedo contar con su aquiescencia? Yo te he explicado a ti que una de las enormes satisfacciones que yo guardo es el trabajo de ustedes los caricaturistas, porque ustedes tienen, contrario a nosotros que hablamos bastante, ustedes con un trazo definen una personalidad, tanto en una dirección como en la otra. Que yo guardo mucha simpatía por ustedes. Desde Mito Anduray para acá, Raviver y tú me han parecido excelentes caricaturistas y para mí es un honor colgar aquí en mi estudio, desde donde converso, aquí en Tegucigalpa, este domingo contigo, contar, repito, con una caricatura firmada por Vanegas. Manos a la obra entonces y nos atenemos a las consecuencias, ya que no hemos establecido muchas condiciones previas que amarren mis manos, entonces no vamos a dejar ir. Bueno, muy bien. A ver, quiero escuchar algunos conceptos suyos, concepciones personales que pueden ser compartidas o no. ¿Qué es la patria? Bueno, fíjate que el concepto patria, que tanto se repite, normalmente muy pocas personas se preguntan de dónde viene la palabra patria. Yo, como académico de la lengua, estudioso de las palabras, que son los ladrillos que nos sirven para comunicarnos unos con los otros, la palabra patria viene de padre, porque al principio de la comunidad humana lo que hay son familias alrededor de un hombre que las protege y las defiende.
Posteriormente, las familias se unifican y un grupo de familias se establece en un territorio, lo marcan y lo defienden. Posteriormente, se desarrolla el concepto de que Dios es el dueño de todo y que en consecuencia Dios ha determinado que ese territorio le pertenece al soberano, al rey. Pero a partir de la Revolución Francesa se desarrolló el concepto de soberanía popular y entonces el país, la patria, pertenece a los habitantes que se sienten unidos, vinculados por una historia común, por un propósito similar y por un objetivo idéntico por el cual luchan todos. Ese es el concepto moderno de patria. Y yo quiero insistir en esta palabra. No hay patria grande ni patria pequeña. Hay la patria que uno sueña. Si la sueña grande, la patria es grande. Si la sueña pequeña, la patria es pequeña. Si uno tiene compromiso con esa patria, si tiene una dedicación y una identificación que se expresa en la nacionalidad, esa patria es grande. Y si la patria es grande, el pueblo también es grande. ¿Cómo es la nuestra? Yo creo que nuestra patria es pequeña todavía. Ahora, en los tiempos que estamos cruzando, nos hemos dividido y hay unos hondureños que rechazan a los otros hondureños. Hay unos hondureños que se burlan de los otros hondureños. Hay unos hondureños que se niegan incluso a abrazarse, a imaginar un objetivo común, todos los hondureños, e incluso deponiendo diferencias que son circunstanciales, como las diferencias políticas. Nunca, nunca, por ninguna razón, la política debe servir para dividir al país, porque en la medida en que dividimos la patria, la empequeñecemos. Este es, y siempre lo ha sido, un momento de unidad en que la nacionalidad hondureña crea una nación grande que en este momento no tenemos y debemos todos, tú y yo, todos los que en este domingo estamos viendo este programa, debemos trabajar juntos, deponiendo diferencias para hacer de Honduras una gran nación. Estamos por llegar a los 200 años. ¿Cómo han sido? Estos 200 años empezamos, yo creo que tanteando. No había desde el principio un concepto de la nación que queríamos construir. El Acta de Independencia del 15 de septiembre dice que se consulte a los pueblos. El concepto de pueblo era el concepto de las provincias. Comayagua y Tegucigalpa formaban parte de la provincia de Honduras y que se escuchara la opinión de esos pueblos. Pero la gente de Guatemala, de algunos municipios guatemaltecos, estimulados por México, que tenía otros propósitos, de tal manera que nos invade y durante 2 años fuimos nosotros súbditos de Iturbide en México. En vez de consultar a los pueblos, decidieron que iban a crear un reino de Guatemala y empezaron las protestas. Tegucigalpa y Comayagua estuvieron a punto de ir a las armas, igual que León y Granada, igual que San José y Cartago, municipios del norte de Guatemala. Es decir, que no empezamos tan bien como debimos
haber empezado. Sin embargo, hay unas cosas positivas, y es que 2 años después, en la verdadera independencia, como dicen algunos escritores, en julio de 1823 nos independizamos de México y allí adoptamos el 24 una constitución federal que imitaba un poco a la Constitución de Cádiz y mucho a la Constitución de los Estados Unidos. Pero el problema es que no teníamos suficientes estadistas. La población era muy limitada en los conceptos de cuál eran las características de la nación que íbamos a tener. Eran poco definidas, de tal manera que la lucha de Morazán termina en 1839 y el primer país que se separa de la República Federal de Centroamérica es Honduras. Es decir, los hondureños nos ha faltado sentido de unidad y compromiso que nos obliga frente a estos 200 años a rectificar Darío Vanegas como corresponde para que en los próximos años podamos heredar una mejor nación que la que tenemos en este momento. La primera pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros, por favor. Señor Martínez, ¿caminamos hacia algún lugar? Yo creo que sí. Hay algunos elementos que nos señalan el camino a seguir. La primera cosa es que el camino democrático es el camino ideal si queremos desarrollar el país. El segundo concepto es evitar la guerra civil. Las guerras civiles que Gautama Fonseca decía que entre 1821 y 1948 habíamos tenido 2,5 guerras civiles por año, eso destruyó al país, destruyó la posibilidad de crear un capitalismo que nos permitiera crear empleo, generar bienestar y darle felicidad al pueblo hondureño. Creo yo que aquí hay rutas muy claras. Hay una ruta de la paz, hay otra ruta hacia la democracia, hay una ruta hacia el respeto de la ley, hay una ruta en el sentido de la unidad de los hondureños, en que mantengamos diferencias, como todos tenemos diferencias en el interior de nuestros hogares, pero sin embargo, cuando hay un peligro común, nos unimos. La unidad del pueblo hondureño, al margen de las diferencias, es fundamental. Lo probamos en la guerra del 69 que tuvimos con El Salvador. Nosotros estuvimos unidos en esa oportunidad, pero algunos quisieron aprovechar la unidad para su beneficio político y no para el país. Nosotros entonces, en este momento, la ruta es una ruta de la unidad, pero no la unidad para el logro del objetivo personal, es la unidad para el logro del objetivo nacional, para que los demás países nos respeten, para que las demás naciones nos traten con consideración, para que las demás naciones sientan que nosotros no estamos a su servicio, sino que, por el contrario, podemos ser sus amigos, estrecharnos las manos y tratar de construir en Centroamérica, en América, un gran continente, una gran nación y hacer de Honduras un país del cual
todos estemos orgullosos de llevárnoslo a la boca como si fuera una naranja madura y olorosa. En el balance del pasado y del presente en estos 199 años, casi 200 ya, el resultado no es tan halagüeño. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad? ¿Los ciudadanos o nuestros líderes? ¿Nuestros dirigentes o el pueblo? Darío, yo creo que la responsabilidad es de todos y especialmente de la incapacidad que hemos tenido para crear un sistema educativo en que en cada uno de nosotros haya un ciudadano orgulloso, respetuoso de la ley, que reclama sus derechos y los defiende con hidalguía y con honor. Yo diría que si hay algo malo que hemos hecho en Honduras es que no hemos podido desarrollar un sistema educativo ni crear instituciones republicanas que sean objeto del respeto de todos. Si tú ves Estados Unidos, por ejemplo, tiene un presidente que no siempre es respetuoso de las reglas, de la buena política, de la expresión correcta. Sin embargo, las instituciones se mantienen firmes. La Suprema Corte de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, cualquier juez de distrito está por encima del presidente de los Estados Unidos. Nosotros, en cambio, hemos pasado de un sistema bicameral en que tuvimos un Senado y además teníamos un Congreso, hemos pasado a un presidencialismo que a la larga se vuelve autoritario en algunos momentos y termina por creer que ese presidencialismo es la patria y la patria somos todos. La patria es el sueño que tenemos todos los hondureños para hacer un mejor país. La patria no es propiedad de nadie. Los líderes que hemos tenido, algunos han sido muy malos, pero la culpa la tenemos nosotros los votantes, porque cuando hemos tenido la oportunidad de votar, hemos escogido al peor de los hondureños y no al mejor, como ha ocurrido en otros países que tienen un mejor nivel de desarrollo que el nuestro. Haciendo un esfuerzo ciertamente riesgoso, le pido que me señale quién para usted ha sido el hondureño más grande de nuestra historia. Yo creo que hay varios hondureños, pero yo quisiera empezar a señalar a José Cecilio del Valle en primer lugar. Valle tenía un concepto de lo que es la ilustración, que era la filosofía que estaba de moda. Era Immanuel Kant el que estaba detrás de eso. Descartes, Spinoza, toda esta gente desarrolló el concepto de la ilustración. Es decir, que los líderes tenían que ser gente ilustrada. Ahora nosotros tenemos una constitución de la República en la cual, y tú lo sabes mejor que yo, no se le reclama al presidente de la República que sepa leer y escribir siquiera. Y no puedes hacer una nueva nación con un analfabeto dirigiendo el país. Necesitamos que los ciudadanos desarrollen un sentido ético en el que se exija calidad, de tal manera que los gobernantes sean los mejores entre nosotros. Valle, entonces, es el hombre que tiene más claridad
de cómo construir una nación. Por eso él planteó inicialmente que no estábamos listos en 1821 para declararnos independientes. El segundo gran hombre, Francisco Morazán, indudablemente, que incluso entrega toda su existencia para mantener unida aquella nación que por los errores de los políticos se estaba fragmentando, se estaba haciendo pedazos. Morazán dejó su cuerpo cubierto de sangre en San José de Costa Rica, asesinado por una facción política de Costa Rica, de la cual no son responsables todos los costarricenses, así como no todos los judíos son los responsables por la muerte de Jesucristo. Pero ese es el segundo gran hombre. Y yo señalaría a Marco Aurelio Soto como otro gran hondureño. Y después de Marco Aurelio Soto, yo mencionaría a Juan Manuel Gálvez, un gran gobernante que sabía lo que el país necesitaba. Y otro gran gobernante, sin lugar a dudas, Ramón Villeda Morales. Que te quiero decir, Darío Vanegas, tú que estás incursionando en política, que después de las reformas de Villeda Morales, en este país no se ha hecho ninguna otra reforma. Y cuando uno escucha a los políticos hondureños, todavía mis oídos no han escuchado las reformas que necesita el país, y todo el proceso legislativo se ha concentrado en el Poder Ejecutivo, de tal manera que en este momento no tenemos un real Congreso como el que nos heredaran los fundadores de esta nación. Un Congreso que incluso a Marco Aurelio Soto lo sometió a una investigación después de haber renunciado a la presidencia de la República. Necesitamos gente con ideas, con propuestas que nos puedan orientar para transformar a Honduras, devolviéndole al Congreso todas sus competencias. Tú sabes que en las constituciones anteriores los ministros no los nombraba el presidente de la República. Tú sabes que quien aprobaba los nombres de los ministros era el Congreso Nacional, y era el Congreso Nacional con un juicio político, con una moción de censura que obligaba al titular del Ejecutivo a destituir a ese ministro. Ahora no tenemos un Congreso con esa capacidad. Entonces, una de las metas sumamente importantes es iniciar un proceso de reformas profundas sin violar la ley, porque hay algunos que quieren que reformemos a Honduras, pero convocando a una constituyente, con lo que a la larga lo que quieren más bien es que la separación de los poderes, que es fundamental, más bien desaparezcan, y el poder, en vez de luchar entre sí para equilibrarse, más bien se transforme en una masa que en vez de liberar al pueblo, domina al pueblo y lo somete a su control autoritario. Necesitamos reformadores, necesitamos nuevos políticos para transformar a Honduras y hacer de Honduras una gran nación. ¿Tenemos identidad? No. Don Medardo Mejía, que algunos de ustedes han leído a don Medardo Mejía. Don Medardo Mejía decía que solo algunos hondureños tenían identidad. Y yo quiero recordar ese ejemplo de don Medardo Mejía. Decía que solo habían 3 pueblos en Honduras que sí tenían esa identidad.
Manto, que era el pueblo suyo, Ajá. La Unión, en el departamento de Olancho, y Guata, en el departamento de Olancho. Si tú observas a los olanchanos, hablan un español arrastrando las heces. Eso significa identidad en la lengua. De tal manera que si mandamos a vivir 30 años a Cuba, un olanchano de esos 3 lugares va a regresar diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esa es identidad en la lengua. Pero si Claro. mandas a un sanpedrano, a uno de Choloma e incluso a uno de Olanchito y lo mandas durante 30 años a Cuba, regresa diciendo, oye, coño, chico, ¿y tú cómo estás? Es decir, la falta de identidad se nota en el hecho que los hondureños, nosotros tuvimos un locutor famoso que en vez de hablar era de Lepaterique, locutor de apellido Almendares. El título que tenía era el Cucuy de la mañana. Renan. Hablaba como mexicano, porque una vez le preguntamos nosotros, ¿y por qué tú no hablas como hondureño? Ah, dice que aquí hay muy pocos hondureños, aquí todos los oyentes son mexicanos, entonces tengo que hablar como mexicano. Entonces, este es uno de los problemas más serios en que yo acepto que hayan diferencias de lenguaje entre tus paisanos de Santa Bárbara y mis paisanos de Olanchito. Es normal, pero dentro de un concepto de unidad general. Sin embargo, el hondureño, incluso cuando va a vivir a los Estados Unidos, asume la forma de hablar de los mexicanos para diluirse entre los mexicanos, porque no hay todavía orgullo de ser hondureño. Vamos a la siguiente pausa en el programa. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. En este espacio dominical, a través de la pantalla líder de Televicentro, Dibujo y Converso, Converso y Dibujo. El retrato humorístico de nuestros invitados es la impronta que, gracias a Dios, hace único este programa en la televisión mundial. Gracias a ustedes por ser nuestra compañía cada domingo después de la película de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente a las 5 de la tarde a través de la pantalla de Telesistema Informativo. Es un honor, de verdad es un honor y una exigencia, desde luego, estar a la altura de sus expectativas. Hoy estoy conversando con el ilustre intelectual hondureño don Juan Ramón Martínez. Señor Martínez, antes de continuar con la conversación muy rica y que estamos aprendiendo mucho, solo una concesión en la caricatura, solo una. ¿De qué color quiere usted que quede aquí para la posteridad la corbata en el dibujo? Esta corbata me la puse deliberadamente. Primero, porque este ha sido un pueblo liberal. Y en segundo lugar, para recordar de alguna manera a todos los compatriotas que han perdido la vida durante esta pandemia. Quiero recordar tanto a los que se fueron como los que se quedan luchando para hacer un país mejor, un país con más capacidad para enfrentar las dificultades que normalmente significa transitar, como decimos los cristianos, por este valle de lágrimas. La vida no es fácil, la vida siempre es un reto, la vida solo tiene sentido cuando nos acompaña una figura que está sobre todos nosotros, un hombre que entregó su vida y la entregó
para que se nos perdonara nuestros pecados y nos permitiera a todos nosotros seguir construyendo en esta patria, en este mundo, el reino de Dios que Él nos ha prometido. Entonces, con esos tonos y con esa maravillosa explicación, quedan aquí los colores en la corbata, en la caricatura que le voy a obsequiar y que lo más importante, obviamente, será su opinión al final de nuestra plática. Señor Martínez, el poeta Roberto Sosa dijo alguna vez que este es un país niño, que el pobre ni siquiera ha aprendido a llover. ¿Este sigue siendo un país niño? A estas alturas de los 200 años de nuestra historia, ¿todavía llevamos pañales? No hay que pasar por alto que los poetas tienen una visión sintética de la realidad y algunas veces los versos son muy duros y nos golpean en la cara directamente. Yo tengo otros versos que Roberto Sosa quiso modificar sin ninguna posibilidad. Rafael Eleodoro Valle dijo que la historia de Honduras cabía en una lágrima. Es decir, este es un país que ha vivido dentro del sufrimiento. Entonces necesitamos salir de esa lágrima y para con una rosa en la mano, una blanca, otra amarilla y otra roja, nosotros construir un mejor país, así como lo soñaba Martí, una patria en el que no son los niños los que nos gobiernan, sino que quienes nos gobiernan es las personas inteligentes, brillantes, con ideas a las cuales les respetamos. Martí hablaba de una república del amor, hablaba de una nación en la que queriéndonos todos, al margen de nuestras diferencias, al margen de nuestras opiniones contradictorias, tenemos un punto central en el cual todos deponemos nuestras diferencias y es la existencia de una nación en donde su pueblo no está integrado por niños, sino por adultos, por personas con un sentimiento de respeto a la ley, convencidos que estamos obligados a cumplir un propósito en esta existencia y que la meta principal es construir una república del amor, una república del respeto, una república en que los hondureños, abrazándonos, haciéndonos una sola persona, podemos construir un gran país. Esa es la nación. Claro, yo he dicho que esta es una nación parvularia. Hemos pasado de niños a párvulos, pero necesitamos una república de hombres y de mujeres maduros, comprometidos con un destino mejor. Eso me parece que debe ser el rumbo que nos oriente a todos los hondureños en el futuro. Una última pregunta sobre estas profundidades, porque después quiero preguntarle algunas otras anécdotas en relación con su trabajo intelectual. ¿Con qué puntos fundamentales en la agenda nacional llegamos al Bicentenario? ¿Cuáles son las tareas que el Bicentenario nos pone en la cara y nos dice, vamos a ver, despertad y empezar a trabajar en esto? ¿Cuál es esa lista básica de asuntos por resolver ya? La primera, que todo el pueblo participe en la celebración de la independencia. La independencia no es una celebración gubernamental.
La independencia es una celebración de todos los hondureños. Segundo, extraer lecciones del pasado. En el pasado hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas terribles. Nosotros solo en 3 años, en estos 199 años, hemos tenido superávit presupuestario. Nosotros necesitamos una acumulación primaria de recursos, estimular el desarrollo de empresarios capitalistas para que puedan invertir a partir de una burguesía nacional que nos dé imaginación, creatividad, productividad y además empleo suficiente para los hondureños. Los hondureños en este momento nos hemos convertido en el principal producto de exportación. Los hondureños que emigran van a regalar su trabajo, van a entregar los conocimientos que adquirieron en Honduras para ponerlos al servicio de un país mucho más fuerte. Nosotros necesitamos formar a los hondureños para que los hondureños se queden aquí en el país trabajando, produciendo, de tal manera que podamos concurrir a los mercados internacionales, no a pedir limosna, sino a competir con productos de calidad. Nosotros no podemos seguir maquilando ropa. Necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos producir computadoras, necesitamos producir teléfonos portátiles, necesitamos producir automóviles, necesitamos producir tractores, necesitamos soñar un nuevo país con la mejor capacidad de los hondureños y para esto necesitamos cambiar el sistema educativo. Necesitamos un sistema educativo crítico en el que cada uno de nosotros los hondureños tenga la capacidad para decir esto está bien, esto está malo, pero además que sea respetuoso de los demás y que fundamentalmente tenga como obligación ser un esclavo de la ley. Porque si no respetamos la ley, nosotros los hondureños nunca jamás vamos a ser una gran nación. Y lo que vamos a seguir es viviendo de los más pobres. Este país vive de las remesas que vienen del exterior. Aquí los que hablan a nombre de la empresa privada producen menos dinero que los pobres nuestros que desde el exterior haciendo trabajos que nadie quiere hacer en los Estados Unidos sostiene a este país. Sin ese apoyo de esos hondureños, este país no existiría. Harari es un pensador israelita, ha dicho que a nosotros nos quedan solo 50 años para existir como nación, porque igual que Bangladesh, dentro de 50 años vamos a desaparecer. La lucha entonces es demostrarle a Harari que nosotros los hondureños estamos dispuestos a hacer de este país una gran nación y que vamos a pasar 50, 100, hasta 1000 años y Honduras va a seguir existiendo y va a ser una nación que sea motivo de orgullo para los hondureños como tú y como yo. Por última vez detenemos el diálogo. Les aseguro que es por última vez. Don Juan Ramón Martínez, ¿qué significa que usted haya sido nombrado en los últimos días como embajador ad honorem del gobierno para celebraciones del Bicentenario? ¿Qué significa eso? Significa que soy el director de la Academia Hondureña de la Lengua y como tal tengo 3 años
de estar trabajando en la preparación de el bicentenario que íbamos a inaugurar en las ruinas de Copán en el mes de abril de este año, pero por la pandemia lo hemos suspendido. ¿Y qué habrá de celebraciones así, digamos, lo grueso del programa que se planea para esa efeméride tan importante? Pues para mí es un honor porque el problema de Honduras y de todo el mundo es que el coordinador de la celebración del Bicentenario debe tener un carácter de embajador para que pueda tener relaciones con el resto de los países centroamericanos, con México, con España, con el Perú y con la Argentina, porque el color de la bandera de Honduras, que no es el color que se maneja actualmente, porque se parece más con el del Motagua que con el color de Honduras y con el color del Partido Nacional, que no tiene nada que ver, porque es color turquesa, está inspirado en la bandera de Argentina. Y por esa razón, a mí me va a tocar como embajador especial viajar a la Argentina, viajar a España, viajar a todo Centroamérica y por supuesto ir a México para concertar esfuerzos, investigaciones, animar a intelectuales para que nos visiten, de tal manera que Honduras vuelva a sonar en el escenario internacional como sonaba en tiempos de Villeda Morales, como sonaba en tiempos de Rafael Heliodoro Valle. Estaremos expectantes sobre eso y le deseo el mejor de los sucesos en esa tarea. Terminemos con un diálogo que pase por una especie de anecdotario personal. Tengo mucha curiosidad por que usted nos cuente los secretos de su estudio. Usted escribe todos los días. Ese es su oficio más distinguido. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Tiene algún ritual? ¿Hay algunas condiciones particulares para un escritor profesional? Sí, tengo algo, como todos los escritores, tenemos días, horas y momentos para escribir. Y además escribo con una boina. Siempre me pongo una boina. ¿Eso qué significa? ¿Una veda para que no se escapen las ideas? No, es un homenaje al olanchito más distinguido, Ramón Amaya Amador, que siempre andaba con una boina. Y además de eso, ¿qué otras condiciones tiene que haber para que usted pueda fluir? Tengo que tener cerrado la puerta de mi estudio. Yo regalé la mitad de mi biblioteca a mi primera universidad, a la Universidad Pedagógica. Y entonces escribo en computadora y solo escribo con 2 dedos, como todos los abogados. No uso el resto de los dedos. Y la otra cosa es que, como ordenaba Lot, nunca me detengo cuando escribo. Escribo sin detenerme, sin volver hacia atrás, sin corregir. Y después, al día siguiente, corrijo. Trabajo normalmente todos los días, pero más intensamente el viernes en la noche, el sábado y el domingo. De tal manera que el lunes empiezo a repartir ya corregido todos los trabajos. Porque mi mamá me enseñaba que el pan nunca se come caliente. Hay que dejar que los artículos se enfríen para poder corregirlos. ¿Hay algo que haya escrito de lo que se arrepiente? Casi no, porque olvido con frecuencia el artículo. El artículo anterior ya no me dice nada, excepto que sea una saga y que tenga continuidad. Pero normalmente tengo unas ideas bastante claras porque soy un lector
un lector compulsivo, que estoy leyendo por lo menos 5 o 6 libros simultáneamente. Para poder estar en esta conversación, tuve que prepararme anoche leyendo desde Toynbee hasta Harari, pasando, por supuesto, por don Medardo Mejía y estudiando lo que es el libro más importante para nosotros, el diccionario. Tuve que estudiar y soy un hombre dedicado al estudio, casi no hago vida social, de tal manera que soy un intelectual dedicado a mis labores, como tú, como muchos otros, como cualquier artesano, he encontrado en la palabra una herramienta para comunicar mi pensamiento con los demás. Aquí he encontrado en un dibujo una herramienta para poder honrarlo. Voy a hacerle una fotografía porque es la manera que tengo ahora de poder enviársela y transmitírsela a su teléfono, esperando que la reciba. Y la muestro al público. Esta es la caricatura resultado de mi trabajo aquí en esta mesa mientras conversaba con don Juan Ramón Martínez. La muestro al público y espero que usted haya recibido nuestro obsequio y me diga qué le parece. Pues me parece muy bien, pero yo no me puedo quedar sin responderte. Yo voy a escribir un artículo en el mejor momento de tu campaña electoral para hacerte también una caricatura, pero en vez de trazos, colores y pinceladas, voy a usar palabras para hablar de tus virtudes, no como tu caricatura que exagera mis debilidades y muestra mi calidad humana, cosa que te agradezco enormemente a ti. Yo le agradezco mucho, señor Martínez, por su comparecencia. Hemos aprendido mucho de usted y seguramente que antes de cumplir los 200 años volveremos a encontrarnos. Espero que en un estudio confortable de Televicentro y que hayamos superado este distanciamiento que nos impone la emergencia sanitaria. Para concluir nuestro encuentro, quiero plantearle unas preguntas para que me responda con una sola palabra si le fuera posible. ¿Cuándo perdimos el rumbo como nación? Yo creo que en 1839. ¿Qué es Invest H? A mí me parece que es una expresión equivocada de concentración de las compras del Estado. Para el poeta Antonio José Rivas, la patria es una niña que aún se busca detrás de los espejos. ¿Comparte usted que esta patria nuestra, básicamente su pueblo, conserva el candor? Yo creo que afortunadamente todavía manejamos un espacio de candor demasiado grande. Debíamos abandonar ese candor y tener más bien duda metódica para encontrar la verdad. ¿Dónde puede escribirse la historia? A mí me parece que tiene que escribirse en el rostro de los hondureños. Con una palabra, ¿cómo califica el gobierno actual? Regular. ¿Qué nos depara el futuro? No soy optimista con el futuro. Soy un pesimista como todas las personas bien informadas. ¿Con qué es comparable esta pandemia? No es comparable con ninguna cosa. Nunca antes nos había ocurrido algo como esta pandemia. ¿Qué sensación le provoca la corrupción? Asco, incomodidad y de alguna manera impotencia. ¿Dónde habita la solución? En el pueblo hondureño en primer lugar y en sus líderes. Necesitamos mejores líderes.
tú puedes llegar a ser un buen líder si te lo propones. Muchas gracias. ¿Es mejor la vida a contracorriente? Yo me siento mucho más cómodo a contracorriente. Le agradezco mucho. Que sus años sean felices, que tenga mucha salud y que siga compartiendo su talento con todos nosotros tan necesitados de luces. Gracias, Darío. Es un placer conversar contigo a través de este medio y espero que en el futuro nos podamos encontrar y tener una larga conversación de política, tú y yo. Bueno, aguardo ese momento y le agradezco mucho su gentileza. A todos, gracias. Adiós.